Hola, alma valiente que se siente atrapada. Guerrero en una batalla que sientes que no elegiste. Hoy vamos a hablar de frente sobre la prisión invisible que ha mantenido a tu familia cautiva durante generaciones. Vamos a ponerle nombre a la sombra que sabotea tus sueños y te roba la paz. Si sientes en tu espíritu que estás destinado a ser el que rompa la cadena en tu familia, el que diga, la maldición se detiene aquí, suscríbete ahora. Únete a este ejército de rompedores de cadenas, porque hoy vas a recibir las llaves de tu libertad. ¿Te has preguntado alguna vez, en la quietud de la noche, por qué luchas con las mismas cosas que tus padres? ¿Por qué la ira de tu padre parece vivir en tus venas? ¿Por qué la ansiedad de tu madre se siente como una herencia en tu alma? ¿Por qué el patrón de divorcio, de pobreza o de adicción parece repetirse como un guión macabro del que no puedes escapar? Has intentado cambiar. Has leído libros de autoayuda. Has ido a terapia. Has hecho promesas. Has luchado con todas tus fuerzas. Pero de alguna manera, a pesar de tus mejores esfuerzos, una corriente invisible parece arrastrarte de vuelta a la misma orilla de fracaso y dolor. Sientes que estás luchando contra algo más grande que tú, y tienes razón. No es mala suerte. No es simplemente tu genética o la forma en que te criaron. Esas cosas tienen un papel, pero no son la raíz. Estás luchando contra un eco espiritual. Estás lidiando con una prisión invisible, una deuda espiritual que fue firmada por tus antepasados, pero que tú sigues pagando hoy con tus lágrimas, con tu sudor y a veces con tu propia sangre. Es una fortaleza espiritual que ha estado operando en tu línea de sangre durante décadas, quizás siglos. Una sombra que se alarga de generación en generación, susurrando las mismas mentiras, tentando con las mismas debilidades y celebrando las mismas derrotas en tu familia. Te conoce. Conoce tus puntos débiles porque son los mismos que los de tu padre y tu abuelo. Esta es una verdad difícil de tragar, porque significa que la raíz del problema no está solo en tus decisiones, sino en las decisiones de los que vinieron antes que tú. Significa que hay puertas que se abrieron al enemigo hace mucho tiempo y que han permanecido abiertas, permitiendo que el mismo tipo de demonios de pobreza, enfermedad y división entren y salgan de tu familia como si fuera su propia casa. La Biblia tiene un nombre para esta prisión invisible. La llama iniquidad generacional, o más comúnmente, una maldición generacional. No es un concepto místico de la nueva era. Es un principio espiritual tan real como la gravedad, y entenderlo es el primer paso para desmantelarlo por completo. Mucha gente se asusta al oír la palabra maldición. Piensan en magia oscura o en películas de terror. Pero en términos bíblicos, una maldición es simplemente lo opuesto a una bendición. Es una autorización legal en el mundo espiritual para que el mal opere libremente en un área específica de la vida de una persona o de una familia. Pero aquí está la noticia que lo cambia todo, la promesa que da inicio a nuestra batalla de hoy. ¿Qué pasaría si te dijera que esa cadena invisible, esa autorización legal, tiene un nombre específico para tu familia? ¿Qué pasaría si te dijera que está claramente descrita en la Biblia? Y lo más importante de todo, ¿qué pasaría si te dijera que tienes en tus manos la llave divina para romperla, no en un año, no en un mes, sino hoy mismo? Para entender cómo una decisión tomada por tu bisabuelo puede afectar tu cuenta bancaria o tu matrimonio hoy, debemos dirigirnos a la fuente. En el monte Sinaí, en medio del fuego y el trueno, Dios entregó los 10 mandamientos. Y justo después de prohibir la idolatría, establece una de las leyes espirituales más solemnes y a menudo malinterpretadas de toda la Escritura. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Dios dice, «Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen». A primera vista, esta frase puede sonar cruel. Suena como si un Dios injusto castigara a niños inocentes por los pecados de sus antepasados. Pero esa es una lectura superficial. Debemos entender lo que la Biblia quiere decir con visitar la maldad.
La palabra original hebrea para maldad aquí es avón, que se traduce mejor como iniquidad. El pecado es el acto, la mentira, el robo, el adulterio. Pero la iniquidad es la raíz torcida, la perversión interna que conduce al pecado. Es la predisposición, la inclinación, la debilidad inherente hacia un tipo particular de oscuridad. El pecado es lo que haces. La iniquidad es lo que eres. Cuando Dios dice que visita la iniquidad, no significa que Él la cause. Significa que Él permite que las consecuencias naturales de esa iniquidad fluyan a través de las generaciones. Es una ley espiritual de causa y efecto. Si un padre tiene una iniquidad de ira, abre una puerta para que un espíritu de ira opere en su hogar. Sus hijos crecen en esa atmósfera, aprenden esos patrones y se vuelven propensos a la misma ira. La iniquidad se transmite no genéticamente, sino espiritualmente. Piénsalo como una herencia espiritual. De la misma manera que puedes heredar el color de ojos de tu padre o la predisposición a una enfermedad, también puedes heredar una debilidad espiritual. Si tus antepasados practicaron la brujería o el ocultismo, abrieron una puerta a la oscuridad en tu linaje. Si se entregaron a la inmoralidad sexual, crearon una atadura de lujuria. Si malversaron dinero o robaron, establecieron un patrón de pobreza y escasez. Esta es la confrontación más impactante para muchos de nosotros. La idea de que las puertas que nuestros abuelos y bisabuelos abrieron al pecado a través de sus elecciones pueden seguir abiertas de par en par en nuestras vidas hoy, permitiendo que el mismo tipo de opresión demoníaca nos afecte. No estás siendo castigado por el pecado de tu abuelo, pero puedes estar viviendo bajo las consecuencias de la puerta que él abrió. La Escritura está llena de ejemplos. Vemos el patrón de mentira en el linaje de Abraham. Abraham mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana. Su hijo, Isaac, hizo exactamente la misma mentira con su esposa Rebeca. Y su nieto, Jacob, se convirtió en un maestro del engaño. La misma iniquidad de engaño fluyó a través de 3 generaciones. Esto no es para que culpes a tus antepasados. No se trata de señalar con el dedo. Se trata de entender al enemigo. Se trata de reconocer que no estás luchando solo contra tus propios malos hábitos. Estás luchando contra fortalezas espirituales que han tenido décadas o incluso siglos para atrincherarse en tu línea de sangre. Pero esta ley espiritual tiene una cláusula de escape. Fíjate que Dios dice que visita la iniquidad sobre los que me aborrecen. Esto implica que para aquellos que se vuelven a Él, para aquellos que lo aman, el ciclo puede ser roto. La herencia puede ser cancelada. La deuda puede ser pagada. Y ese es el propósito de hoy. Reconocer la ley no es para que te resignes a ella, sino para que puedas usar una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para anularla. Pero antes de que puedas romper esta cadena familiar, primero debes aprender a ver claramente sus eslabones. Te voy a mostrar cómo dibujar el mapa de la maldición específica que ha estado operando en tu familia. Ahora vamos a hacer este proceso profundamente personal. Quiero que te conviertas en un detective espiritual de tu propia historia familiar. Para romper una maldición, primero debes identificarla. Debes ponerle un nombre. Una fortaleza sin nombre parece invencible, pero una fortaleza identificada se convierte en un objetivo. Te voy a guiar en un ejercicio de diagnóstico. Prepárate, porque esto puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario para tu libertad. Toma un momento, si puedes, para estar en silencio. Pide al Espíritu Santo que sea tu guía, que te revele lo que ha estado oculto. Él es el Espíritu de verdad, y Él quiere exponérselo. Vamos a mirar el mapa de tu linaje roto a través de varias áreas clave. Sé honesto contigo mismo. No tengas miedo de lo que puedas encontrar. Primero, piensa en el área de la pobreza y la escasez. Mira a tus padres. ¿Lucharon constantemente con las deudas? ¿Vivieron siempre de cheque en cheque, sin importar cuánto trabajaran?
¿Hubo quiebras, estafas o pérdidas repentinas de dinero? Ahora, ve más atrás. Piensa en tus abuelos. ¿Cómo fue su historia financiera? ¿Ves un patrón de casi lograrlo pero nunca llegar? ¿Un espíritu de miseria que parece decir, ¿nunca tendrás suficiente? ¿Luchas tú con eso mismo hoy? Segundo, examinemos el área de las relaciones rotas. Piensa en el matrimonio de tus padres. ¿Terminó en divorcio? Si no, ¿fue un matrimonio lleno de amargura, infidelidad o abuso verbal? Ahora, mira a tus tíos y tías. Mira a tus abuelos. ¿Ves un rastro de matrimonios fallidos, de relaciones tóxicas, de una incapacidad para mantener un compromiso de amor saludable? ¿Es este el mismo patrón que se repite en tus propias relaciones? Tercero, seamos valientes y miremos el área de las adicciones y las ataduras. ¿Hubo alcoholismo en tu familia? ¿Abuso de drogas? ¿Adicción a los juegos de azar, a la pornografía, a la comida? Piensa en ese tío que siempre estaba borracho, en ese abuelo que perdió todo en las apuestas. Estos no son solo malos hábitos, son espíritus de adicción que se transmiten y se aferran a un linaje. ¿Estás luchando contra una adicción que parece tener un poder sobre ti que no puedes explicar? Cuarto, investiguemos el área de la enfermedad y dolencias. ¿Hay alguna enfermedad específica que parece plagar a tu familia? Ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, problemas de la tiroides, que aparecen generación tras generación, a menudo a la misma edad. Si bien hay un componente genético, a menudo hay una raíz espiritual, un espíritu de enfermedad que ha encontrado una puerta de entrada legal en tu línea de sangre. Finalmente, piensa en las ataduras emocionales y mentales. ¿Hay un patrón de depresión, de ansiedad, de miedo paralizante? ¿Un espíritu de rechazo que hace que las personas en tu familia siempre se sientan como extraños? ¿Una ira explosiva e incontrolable? ¿Un patrón de suicidio? Estas son fortalezas mentales que a menudo tienen raíces generacionales profundas. Al hacer este inventario, es probable que hayas identificado uno o varios patrones claros. El dolor que sientes al reconocer esto es real. Es la incomodidad de confrontar la disfunción y el pecado en tu propia historia familiar. Pero no te quedes en el dolor. Alégrate. Porque lo que el enemigo mantuvo oculto en la oscuridad, Dios lo está trayendo a la luz para que pueda ser destruido. Has hecho algo increíblemente poderoso. Le has puesto un nombre a tu enemigo. Ya no es una sombra sin forma. Es una fortaleza de pobreza, una fortaleza de divorcio, una fortaleza de adicción, una fortaleza de enfermedad. Has dibujado el mapa de tu linaje roto. Ahora, con el mapa en la mano, surge la pregunta crucial. ¿Cómo se lucha contra una sombra que ha acechado a tu familia durante generaciones? ¿Cómo se derriba una fortaleza que ha resistido los ataques de tus padres y abuelos? La respuesta es simple y profunda. No luchas con tu propia fuerza. Luchas con una victoria que ya fue ganada para ti en un evento que ocurrió hace 2000 años en una colina fuera de Jerusalén. Ahora que has identificado la fortaleza, podrías sentirte abrumado. Podrías pensar, si mis padres y abuelos no pudieron vencer esto, ¿qué esperanza tengo yo? Y si dependiera de tu propia fuerza, de tu voluntad o de tu bondad, no tendrías ninguna. Estas fortalezas espirituales son demasiado antiguas, demasiado arraigadas. Pero la gloriosa noticia del Evangelio es que la batalla por tu libertad no depende de ti. Ya fue peleada y ganada. Para entender esto, debemos dirigir nuestra atención al evento central de toda la historia humana, la cruz de Jesucristo. A menudo pensamos en la cruz como el lugar donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados personales. Y eso es absolutamente cierto. Pero en el Calvario ocurrió algo mucho más profundo, algo cósmico. Se produjo un intercambio legal en el reino espiritual, un acto de sustitución divina que anuló toda maldición y reclamó todo derecho legal que el enemigo tenía sobre la humanidad. Imagina la escena. Jesús, el único hombre perfecto y sin pecado que jamás ha existido, el Cordero de Dios,
Está colgado entre el cielo y la tierra. En ese momento, la Biblia nos dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios tomó toda la inmundicia de la humanidad, cada mentira, cada asesinato, cada acto de lujuria, cada pizca de orgullo desde Adán hasta el último hombre, y la cargó sobre los hombros de su Hijo. Pero no solo cargó con nuestros actos de pecado, cargó con las consecuencias, cargó con la maldición. La maldición es la consecuencia legal del pecado. La pobreza, la enfermedad, la muerte espiritual, la separación de Dios. Todas estas son manifestaciones de la maldición que entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán. En la cruz, Jesús se convirtió en el pararrayos de la justicia divina. Absorbió en su propio cuerpo toda la furia de la maldición que nosotros merecíamos. Este es el gran intercambio. Él tomó lo que era nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestra maldición, para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo, su perdón, su justicia, su honor y su bendición. La cruz no fue una tragedia, fue una transacción divina. Fue el momento en que el tribunal del cielo declaró: pagado por completo. Esta revelación es tan abrumadora que puede ser difícil de comprender. Es la manifestación definitiva del amor de Dios. Él vio la cadena de pobreza que ataba a tu linaje. Él vio el patrón de divorcio que rompía los corazones en tu familia. Él vio la adicción que esclavizaba a tus antepasados. Y diseñó una solución perfecta y completa para ello, no después de que tú cayeras en la trampa, sino miles de años antes de que siquiera nacieras. Cuando Jesús gritó en la cruz, «Consumado es», no solo estaba declarando el fin de su sufrimiento, estaba declarando el fin del reinado legal del pecado y la maldición sobre aquellos que pondrían su fe en él. Estaba declarando que la deuda había sido cancelada, que el contrato que tus antepasados firmaron con la oscuridad a través de su iniquidad había sido anulado por su sangre. La cruz es el punto de inflexión de toda la historia espiritual. Es el evento que reescribió las leyes del universo espiritual. Antes de la cruz, la iniquidad de los padres pasaba a los hijos como una deuda imparable. Después de la cruz, la justicia de un solo hombre, Jesucristo, está disponible para cada hijo e hija que la reclame por fe. Pero el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, no lo deja como un concepto general. Lo reduce a una declaración legal tan específica y poderosa que se convierte en la clave misma que usarás para abrir la puerta de tu celda. Es el versículo que es el acta de tu liberación, la declaración legal que anula para siempre el veredicto de tu linaje. Si la cruz fue el evento que lo cambió todo, el apóstol Pablo, en su carta a las iglesias de Galacia, nos da el documento legal que lo ratifica. En el capítulo 3, versículo 13, escribe la cláusula de liberación más poderosa jamás escrita. Te pido que dejes que cada palabra penetre en lo más profundo de tu espíritu. Él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Analicemos esta declaración celestial palabra por palabra. Primero, dice: Cristo nos redimió. La palabra redimir es un término legal y financiero. Significa comprar de nuevo, rescatar del mercado de esclavos pagando el precio total. No dice que Cristo nos ayudó o nos dio un descuento. Dice que nos redimió, pagó la deuda por completo. Ya no estás en el bloque de subastas del enemigo. Has sido comprado. Perteneces a otro dueño. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. La ley del Antiguo Testamento era perfecta y santa, pero tenía una doble función. Prometía bendiciones increíbles por la obediencia, pero también pronunciaba maldiciones terribles por la desobediencia. Maldiciones de pobreza, de enfermedad, de derrota, de confusión. Y como nadie, excepto Jesús, ha podido obedecer la ley perfectamente, toda la humanidad estaba bajo esta sentencia de maldición. La ley nos declaraba culpables,
Pero aquí viene la parte más asombrosa. ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición. Esta es la esencia del intercambio divino. Jesús no solo cargó con nuestras maldiciones como si fueran una pesada carga. Él, en un misterio divino, se convirtió en la maldición misma. Se puso en nuestro lugar legalmente, se paró ante el tribunal del cielo y dijo: todo el juicio que ellos merecen por la iniquidad de su linaje, toda la pobreza, toda la enfermedad, toda la adicción, descárgala sobre mí. Pablo incluso cita la ley del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, para probar su punto, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En el momento en que Jesús fue clavado en esa cruz de madera, se colocó voluntariamente bajo la misma definición de maldición de la ley que nos condenaba. Se convirtió en todo lo que éramos nosotros: pecado, iniquidad, maldición, para que nosotros pudiéramos convertirnos en todo lo que Él es: justicia, santidad y bendición. Este versículo no es poesía, es un decreto legal del más alto tribunal del universo. Es tu acta de emancipación, es la prueba de compra que le puedes mostrar a cualquier demonio, a cualquier fortaleza de tu linaje que intente reclamar derechos sobre tu vida. Puedes mirarlo a los ojos y decirle: quizás mi abuelo te abrió la puerta, pero Jesucristo te cerró la puerta en la cara en el Calvario. Has sido desalojado, la propiedad ha cambiado de dueño. Este entendimiento es absolutamente humillante y a la vez increíblemente empoderador. El costo de tu libertad fue infinito. El Hijo de Dios tuvo que convertirse en una maldición para que tú pudieras ser llamado una bendición. Nunca podrías haberlo ganado, nunca podrías haberlo merecido. Es un regalo puro, comprado con la sangre más preciosa del universo. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial, una que quizás te estás haciendo ahora mismo. Si todo esto es cierto, si Cristo ya pagó el precio, si Él ya rompió la maldición de la ley hace 2000 años, ¿por qué tantos creyentes, incluyéndome a mí, seguimos viviendo como si todavía estuviéramos encadenados? ¿Por qué los patrones de pobreza, enfermedad y divorcio siguen devastando a las familias cristianas? La respuesta no está en la eficacia de la obra de Cristo, sino en nuestra falta de entendimiento sobre la autoridad que Él nos delegó para hacerla cumplir. Aquí es donde la revelación se convierte en revolución. Hemos establecido una verdad inquebrantable. En la cruz, Jesucristo rompió legalmente el poder de toda maldición. La victoria en el reino espiritual es total, completa y definitiva. Imagina que la cruz fue el día de la victoria, el día en que el enemigo firmó su rendición incondicional. Sin embargo, aunque la guerra ha sido ganada a nivel estratégico, todavía hay focos de resistencia en los territorios, focos que deben ser sometidos. Aquí es donde entras tú. La victoria de Cristo no se aplica automáticamente a nuestras vidas. Debe ser apropiada y ejecutada personalmente. Piensa en ello de esta manera. Cuando un gobierno derroca a un dictador, envía a sus embajadores y soldados a las provincias lejanas para hacer cumplir el nuevo decreto de libertad. Anuncian las buenas noticias, derriban las estatuas del antiguo régimen y liberan a los prisioneros que quizás ni siquiera sabían que la guerra había terminado. Tú, como creyente en Jesucristo, no eres un prisionero de guerra esperando ser rescatado. Eres un embajador del reino de los cielos, un soldado del ejército victorioso, y se te ha dado la autoridad delegada del Rey para hacer cumplir en tu vida y en tu linaje la victoria que Él ya ganó en el Calvario. Jesús mismo lo dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. No dijo: pedidme que yo lo haga por vosotros. Dijo: os doy potestad a vosotros. Te ha entregado las llaves, te ha dado su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla, incluyendo la de los demonios generacionales, debe doblarse. Esto requiere un cambio de mentalidad radical. Debes dejar de verte como una víctima pasiva de las circunstancias, como una hoja llevada por el viento de tu herencia familiar,
y debes empezar a verte como lo que realmente eres en Cristo, un guerrero espiritual activo y empoderado, un hijo o hija del Rey, sentado en lugares celestiales con Él, muy por encima de todo principado y potestad. Eres responsable de tu propia libertad, no porque tengas que ganarla, sino porque tienes que reclamarla. Tienes que pararte en la brecha, en el espacio roto de tu linaje, y servir la orden de desalojo al enemigo que ha estado ocupando ilegalmente el territorio de tu familia durante demasiado tiempo. El enemigo opera con mentiras y engaños. Su principal estrategia es mantenerte ignorante de tu autoridad. Te susurrará: ¿quién eres tú para desafiarme? He estado en tu familia por generaciones. Tu padre no pudo vencerme. Tu abuelo no pudo vencerme. ¿Qué te hace pensar que tú puedes? Y tu respuesta no debe venir de tu propia fuerza, sino de la revelación de quién eres en Cristo. Tu respuesta es: no soy nadie en mí mismo, pero estoy en Cristo, y Él está en mí. Y el que está en mí es mayor que el que ha estado en mi linaje. No vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesucristo, y en ese nombre, tu contrato de arrendamiento ha expirado. Estás invadiendo propiedad privada. ¿Sientes el cambio en tu espíritu? Es el despertar de tu verdadera identidad. Eres un rompecadenas. Eres el que Dios ha elegido en tu generación para decir: basta ya. Eres el punto de inflexión, el lugar donde la maldición se detiene y la bendición comienza. Ahora, conocer tu autoridad en tu mente no es suficiente. Debes activarla con tu boca. Debes aprender a usarla. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Te voy a guiar paso a paso en una oración de guerra, una declaración legal ante el tribunal del cielo, para que uses la autoridad que te ha sido dada. Estás a punto de ponerte de pie en la brecha por tu familia, por tus hijos y por los hijos de tus hijos, y declarar con una voz de trueno que la maldición se detiene contigo. ¿Estás listo? Muy bien, guerrero. Este es el momento. Este es el punto de inflexión. No estamos a punto de hacer una oración pasiva de petición. Estamos a punto de ejecutar un decreto legal en el nombre de Jesús. Pero antes de entrar en la batalla, un buen soldado siempre se prepara. Hay algunos pasos cruciales que debemos tomar para asegurarnos de que nuestro fundamento sea sólido y nuestra autoridad sea incuestionable. Primero, debemos identificarnos con el pecado de nuestros antepasados. Esto puede sonar extraño. No eres culpable de sus pecados, pero estás conectado a su linaje. En la Biblia, los grandes intercesores como Daniel y Nehemías, hombres justos, oraban diciendo: hemos pecado, nosotros y nuestros padres. No lo decían por falsa humildad, sino porque entendían el principio de la identidad corporativa. Se paraban en la brecha, reconociendo la raíz del problema en su linaje para poder arrancarla de raíz. Segundo, debemos arrepentirnos. Arrepentirse significa más que simplemente pedir perdón. Significa cambiar de mentalidad. Dar la espalda por completo a la iniquidad que hemos identificado. Si has identificado una maldición de pobreza, te arrepientes por cualquier forma en que tú o tus antepasados hayan deshonrado a Dios con las finanzas. Si es una maldición de lujuria, te arrepientes de toda inmoralidad sexual en tu línea de sangre. Tercero, debemos renunciar. Renunciar es un acto verbal y legal. Es como romper un contrato. Declaras en voz alta que ya no estás de acuerdo con esa iniquidad. Le quitas tu permiso para que opere en tu vida. Le dices al espíritu de ira, de adicción o de miedo: ya no eres bienvenido aquí. Rompo mi acuerdo contigo. Te renuncio. Y cuarto, un paso que muchos olvidan, pero que es absolutamente vital. Debemos perdonar. Debes perdonar a tus antepasados, a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, por las puertas que abrieron y por el dolor que su pecado te ha causado. El perdón no excusa su comportamiento, pero te libera a ti de la cadena de amargura. La falta de perdón es el ancla que mantiene a la maldición atada a tu alma. Debes soltarla para poder ser libre,
Ahora, mientras nos preparamos para orar, quiero que te prepares para la resistencia. No te sorprendas si en este momento tu mente se llena de distracciones. No te sorprendas si de repente sientes miedo, duda o incluso somnolencia. El enemigo sabe lo que estás a punto de hacer. Estás a punto de quitarle un territorio que ha considerado suyo durante mucho tiempo y no lo cederá sin luchar. Esta es la lucha final del enemigo para mantener su control. Reconoce estos sentimientos por lo que son. La confirmación de que estás exactamente en el camino correcto. No retrocedas. Empuja a través de la resistencia. Tu libertad está al otro lado de esta incomodidad. Así que te pido que te pongas en una postura de autoridad. Si puedes, ponte de pie. Respira hondo. Cierra los ojos si es necesario y enfoca tu espíritu. No vas a repetir meras palabras. Vas a liberar el poder de la sangre de Jesús con tu boca. Vas a silenciar la voz acusadora del pasado y a activar la voz de tu nueva herencia en Cristo. Las cadenas, esas ataduras invisibles que te han hecho tropezar durante toda tu vida, están a punto de hacerse polvo. El poder de tu pasado, la deuda espiritual de tu linaje, está a punto de ser silenciado para siempre. Ahora, con fe, con autoridad y en voz alta, repite esta declaración de libertad después de mí. Repite esto en voz alta, con autoridad. No son solo palabras. Es tu decreto de libertad. Padre Celestial, vengo ante tu trono en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Vengo como un hijo, una hija, redimido por su sangre. Gracias porque en la cruz, Él se hizo maldición por mí, para que yo pudiera caminar en la bendición de Abraham. Hoy, me paro en la brecha por mi línea de sangre. Reconozco y me identifico con los pecados de mis antepasados. Ahora, nombra la maldición que identificaste. Reconozco la iniquidad de la pobreza y la escasez. Reconozco la iniquidad del divorcio y las relaciones rotas. Reconozco la iniquidad de la adicción y las ataduras. Reconozco la iniquidad de la enfermedad y la dolencia. Reconozco la iniquidad de la ira, del miedo y del ocultismo que han operado en mi familia. Padre, me arrepiento por estos pecados. Me arrepiento por mí mismo y en nombre de mi linaje. Perdónanos por abrirle la puerta al enemigo. Perdónanos por no honrarte. Lavamos nuestra línea de sangre con la sangre de Jesús. Y ahora, por la autoridad que tengo en Jesucristo, te hablo a ti. Espíritu nombra la maldición de nuevo. En el nombre de Jesús, renuncio a ti. Rompo todo acuerdo que yo o mis antepasados hayamos hecho contigo, consciente o inconscientemente. Ya no tienes derecho legal sobre mí ni sobre mi descendencia. Te declaro invasor ilegal, por la sangre de Cristo, que anula toda acta de decretos en mi contra. Rompo ahora toda maldición generacional de pobreza, de escasez y de deuda. Declaro que la bendición de la provisión de Dios fluye ahora en mi linaje. Por la sangre de Cristo, rompo ahora toda maldición de divorcio, de abandono y de relaciones tóxicas. Declaro que el amor, la fidelidad y la unidad de Dios son mi herencia. Por la sangre de Cristo, rompo ahora toda maldición de adicción, de alcoholismo, de lujuria y de toda atadura. Declaro que soy esclavo de la justicia y que el dominio propio es el fruto de mi espíritu. Por la sangre de Cristo, rompo ahora toda maldición de enfermedad, de dolencia y de muerte prematura. Declaro que por las llagas de Jesús fui curado y que la vida y la salud divinas corren por mis venas. Padre, también elijo perdonar. Perdono a mis antepasados por las puertas que abrieron. Los libero de mi juicio y los pongo en tus manos. No me ataré más a la amargura. Y ahora, con toda la autoridad del cielo respaldándome, declaro: la maldición se detiene conmigo, se detiene aquí, se detiene ahora. Yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En mí y a través de mí comienza un nuevo legado, un legado de bendición, un legado de prosperidad
un legado de salud, un legado de relaciones santas, un legado de libertad para mis hijos y los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Soy libre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento. Respira. Siente el cambio en la atmósfera espiritual. Puede que sientas una ligereza, puede que sientas ganas de llorar o de reír. Lo que acabas de hacer ha sacudido los cimientos del reino de las tinieblas sobre tu vida. Has servido la orden de desalojo, has roto la maldición. Has cerrado con llave la puerta al pasado y has tirado la llave. Pero ahora viene la pregunta más importante para tu futuro. ¿Cómo te aseguras de que esa puerta permanezca cerrada para siempre? ¿Cómo empiezas a caminar, a partir de este mismo instante, en un legado de bendición? Has librado la batalla decisiva y has ganado no por tu fuerza, sino por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Has declarado tu libertad. Pero la libertad, una vez ganada, debe ser mantenida. Un territorio conquistado debe ser ocupado. Ahora comienza el gozoso desafío de aprender a caminar como la persona libre que realmente eres. Lo primero que debes entender es que tu identidad ha sido fundamentalmente alterada. El apóstol Pablo lo dice claramente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. No eres una versión mejorada de tu antiguo yo. No eres una persona con malos hábitos que ahora intenta ser buena. Eres una especie completamente nueva. Tu ADN espiritual ha sido reescrito con el ADN de Jesucristo. La iniquidad de tu linaje ya no corre por tus venas espirituales. Ahora corre la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios. Sin embargo, aunque tu espíritu es nuevo, tu mente y tus hábitos todavía contienen los viejos patrones, como los surcos en un camino viejo. El enemigo ya no tiene autoridad legal sobre ti, pero intentará usar el engaño y la intimidación para convencerte de que nada ha cambiado. Te susurrará las mismas viejas mentiras, intentará tentarte con los mismos viejos pecados. Su objetivo es hacerte volver a caminar por los surcos de la vieja maldición por costumbre. Aquí es donde entra tu responsabilidad diaria. Debes renovar tu mente. Pablo lo dice en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debes demoler intencionalmente las viejas formas de pensar y construir nuevas autopistas neuronales basadas en la palabra de Dios. Cuando el pensamiento de escasez venga, lo reemplazas declarando: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando el pensamiento de ira venga, declaras: tengo el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. En segundo lugar, debes cambiar tu lenguaje. Ya no eres un portador de la maldición, eres un portador de la bendición. Deja de hablar de la mala suerte de mi familia o la enfermedad de mi linaje. Empieza a declarar bendiciones sobre ti mismo y sobre tu familia. Usa tu boca, la misma que usaste para romper la maldición, para liberar la bendición. Habla vida, salud, prosperidad y victoria sobre tus hijos y tu futuro. Finalmente, debes elegir activamente un nuevo patrón de vida. La libertad no es una licencia para hacer lo que quieras. Es el poder para hacer lo que debes. Si rompiste una maldición de adicción, debes tomar medidas prácticas para evitar la tentación. Si rompiste una maldición de pobreza, debes aprender a ser un buen administrador de lo que Dios te da. Tu obediencia diaria es la forma en que mantienes la puerta cerrada al enemigo y la mantienes abierta a la bendición de Dios. Habrá días en que los viejos hábitos y pensamientos intenten regresar con fuerza. No te desanimes. No significa que no seas libre. Significa que el enemigo está probando tus defensas. En esos momentos, no entres en pánico. Simplemente, ponte de pie, recuerda tu autoridad y di en voz alta: no, he sido redimido de esa maldición. Ya no vivo allí. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Tu familia te dejó un legado.
con sus luces y sus sombras, pero Jesucristo, a través de su sacrificio, te ha ofrecido una herencia de bendición, de favor, de abundancia y de victoria. La elección de cuál de las dos vivirás y cuál de las dos transmitirás a la siguiente generación comienza de nuevo cada mañana. Hoy, te has levantado como un rompedor de maldiciones. Ahora, camina cada día como el portador de bendiciones que estás destinado a ser. Gracias por tener el valor de enfrentar tu pasado para liberar tu futuro. Si este tiempo ha sido transformador para ti, suscríbete y únete a esta comunidad de guerreros. Comparte este video, porque nunca sabes quién está a una oración de distancia de su propia libertad. Que el legado de bendición en tu vida comience ahora.